Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Aparentemente, Dennis Rader era un hombre normal, con un trabajo normal y con una familia normal. Así se presentaba ante la sociedad. Sin embargo, detrás de una cara común y de gesto amable, se escondía un asesino en serie capaz de atar, torturar y matar a 10 personas en 17 años. Durante casi 20 años su rostro y su nombre fue un misterio para el FBI, aunque no su apodo, BTK. Uno de sus asesinatos más atroces fue el de todos los miembros de la familia Otero. Era la hora del desayuno. La familia Otero estaba en la cocina cuando sonó el timbre de casa. Joseph abrió la puerta y se encontró con un hombre que, apuntándole con una pistola, le ordenaba guardar silencio. Su nombre era Dennis Lane Ryder y dijo ser un fugitivo que solo quería algo de comer y un vehículo en el que huir. Pero la intención de aquel desconocido era otra. Primero ató a Joseph y a su esposa Julie. Después hizo lo mismo con Joseph II y con Josephine, los dos hijos pequeños del matrimonio. Acto seguido cubrió la cabeza del padre con una bolsa de plástico, ató una cuerda en torno a su cuello y lo estranguló. Segundos después se masturbó ante Julie, para luego asfixiarla del mismo modo. La misma cuerda sirvió para asesinar a los niños. El modus operandi del estadounidense Dennis Lane Ryder siempre fue el mismo: atar, torturar y matar, un sistema por el que se ganó el apodo de BTK, las iniciales en inglés de atar, torturar y matar. Dennis se subía en su coche, recorría la ciudad, escogía una víctima y después la seguía y la estudiaba durante días, esperando el momento perfecto para saltar sobre su presa. El protagonista de esta tremenda historia negra asesinó a 10 personas entre 1974 y 1991, todas ellas en el estado de Kansas. Fue su afán de protagonismo, su costumbre de escribir cartas a la prensa y hacer llamadas a la policía, lo que permitió rastrearlo y detenerlo en febrero de 2005. Habían pasado 31 años desde que Dennis cometiera su primer crimen. Actualmente, a sus 77 años, sigue cumpliendo una condena de 10 cadenas perpetuas consecutivas, lo que supone un mínimo de 175 años de prisión. Dennis Lane Ryder, conocido como BTK, morirá entre rejas. El 27 de julio de 2005, esta fue la confesión que hizo de sus atroces asesinatos. Pero antes de empezar a escuchar la entrevista, quiero daros un breve consejo que seguro que os va a ser útil para vuestro día a día. ¿Conocéis la tarjeta Mi BP? Si no sabéis qué es, deciros que es la tarjeta de las estaciones de servicio BP que os ayudará muchísimo a ahorrar en carburante. A partir de este 16 de octubre, esta tarjeta será sinónimo de hacer las cosas sencillas, que suficientemente complicadas están ya. Solo tendrás que descargarte la aplicación de Mi BP en tu móvil y al repostar puedes conseguir grandes ventajas como ahorrar 20 céntimos por litro repostado carburante BP Ultimate con tecnologías Active. Si no tienes aún la aplicación, descárgatela gratis buscando Mi BP en tu tienda de aplicaciones y descubre toda la información en mibp.es. Repito, mibp.es. Y ahora sí, vamos a escuchar la declaración de Dennis Lane Ryder. I think it's 1834, Edgemore. All right. Can you tell me approximately what time of day you went there? El 15 de enero de 1974 maté maliciosa, intencionalmente y premeditadamente a Joseph Otero. Está bien, señor Ryder, necesito obtener más información. Ese día en particular, el 15 de enero de 1974, ¿puede decirme exactamente dónde fue a matar al señor Joseph Otero? Creo que es 1834 Edgemore. Está bien. ¿Puedes decirme aproximadamente a qué hora del día fuiste allí?
En algún momento entre las 7 y las 7:30 de la mañana. En este lugar en particular, ¿conocía a estas personas? No, eso fue parte de mí. Supongo que es lo que usted llama fantasía. Estas personas fueron seleccionadas. Está bien. ¿Usted estuvo involucrado en algún tipo de fantasía durante este periodo de tiempo? Sí, señor. Ahora bien, cuando utilizas el término fantasía, ¿es algo que estabas haciendo para tu placer personal? Fantasía sexual, señor. Ya veo. Entonces, ¿fuiste a esta residencia y qué pasó entonces? Bueno, pensé un poco en lo que iba a hacer a la señora Otero y a Josephine y básicamente irrumpí en la casa. O no irrumpí en la casa, pero cuando salieron de la casa, entré y enfrenté a la familia. Está bien. ¿Habías planeado esto de antemano? Hasta cierto punto sí. Después de que entré a la casa, perdí el control, pero ya sabes, en el fondo de mi mente tenía algunas ideas de lo que iba a hacer. Usted... Pero básicamente entré en pánico ese primer día, así que ¿Sabía usted de antemano quién estaba en la casa? pensé que la señora Otero y los dos niños. Los dos niños más pequeños estaban en la casa. No me di cuenta de que el señor Otero estaba allí. Está bien. ¿Cómo entró en la casa, señor Reider? Entré por la puerta trasera, corté las líneas telefónicas, esperé en la puerta trasera, tenía reservas incluso sobre ir o simplemente alejarme, pero muy pronto la puerta se abrió y yo estaba dentro. Entonces, ¿la puerta se abrió? ¿Se abrió para usted o alguien? Creo que uno de los niños, creo que Junior o no Junior, sí, la joven, Joseph abrió la puerta. Probablemente dejó salir al perro porque estaba en la casa en ese momento. Está bien. Cuando entraste en la casa, ¿qué pasó entonces? Bueno, me enfrenté a la familia, saqué la pistola, enfrenté al señor Otero y le pedí, ya sabes, que yo estaba allí. Básicamente me buscaban, quería conseguir el auto. Tenía hambre, necesitaba comida y le pedí que se acostara en la sala. Y en ese momento me di cuenta de que no sería una muy buena idea. Así que finalmente el perro era el verdadero problema. Así que le pregunté al señor Otero si podía sacar al perro. Entonces hizo que uno de los niños lo callara y luego les llevé de regreso al dormitorio. ¿Llevaste a quién al dormitorio? La familia, el dormitorio, los 4 miembros. ¿Qué pasó después? En ese momento los até. ¿Mientras los sigue apuntando con una pistola? Bueno, entre momentos donde los estaba atando no podía apuntarles. Está bien. Después de que los atase, ¿qué pasó? Bueno, empezaron a quejarse de que estaban atados y yo volví a aflojar las ataduras un par de veces. Traté de que el señor Otero estuviera lo más cómodo que pudiera. Y aparentemente tenía una costilla fracturada en un accidente automovilístico, así que le pedí que pusiera una almohada en su cabeza. Le pedí que se pusiera, creo que, una parca o un abrigo debajo. Ellos, ya sabes, me hablaron sobre, ya sabes, darme dinero para que les dejase libres. Supongo que no tenían mucho dinero. Y a partir de ahí me di cuenta de que, ya sabes, ya estaba hecho. Tenía que matarlos, no tenía máscara ni nada. Ellos ya podían identificarme y tomé la decisión de seguir adelante y supongo que sacrificarlos o estrangularlos. ¿Qué le hiciste a Joseph Otero? ¿Joseph Otero? Sí, José Otero, señor Otero, el padre. Le puse una bolsa de plástico en la cabeza y luego unas cuerdas y las apreté. ¿Esto fue en el dormitorio? Sí, señor. Está bien. ¿Se asfixió y murió realmente como resultado de todo esto? No de inmediato, no, señor, no lo hizo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, después de eso yo lo hice con la señora Otero. Nunca había estrangulado a nadie antes, así que realmente no sabía cuánta presión había que ejercer sobre una persona o cuánto tiempo tomaría, pero aquella mujer no se moría nunca. ¿También estaba atada allí en el dormitorio? Sí, sí, tenía ambos pies y manos atados. Ella estaba en calma. ¿Dónde estaban los niños? Bueno, Josephine estaba en la cama y Junior estaba en el suelo, justo delante. Eso me gustó, que vieran cómo morían sus padres justo enfrente mío. Sentí un pequeño placer sexual al ver sus caras. Me masturbé mientras ella iba muriendo. Está bien. Entonces volvemos a Joseph Otero. Entonces le pusiste la bolsa en la cabeza y le ataste. Sí, Y no murió de inmediato.
¿Puede decirme qué pasó con respecto a José Otero? Se movió muy rápido y creo que hizo un agujero en la bolsa retorciéndose y me di cuenta de que estaba teniendo algunos problemas para poder respirar. Era curioso ver cómo se movía de lado a lado. Está bien. ¿Qué hiciste? Trabajaste bastante rápido. ¿Qué hiciste? Bueno, quiero decir, yo estrangulé a la señora Otero y luego ella se desmayó. Creí que estaba muerta. Ella se desmayó. Y luego estrangulé a Josephine. Se desmayó, o pensé que estaba muerta, y luego me acerqué y le puse una bolsa en la cabeza a Junior y luego, si no recuerdo mal, la señora Otero volvió a estar consciente. Ella regresó y la estrangulé definitivamente. Insisto, que no se moría nunca. Los niños murieron rápido. Señor, déjeme preguntarle sobre José Otero. Usted indicó que había hecho un agujero en la bolsa. Sí. ¿Qué hiciste entonces con él? Le puse otra bolsa encima. Eso, o si no recuerdo mal, creo que le puse ya sea un paño o una camiseta o algo así sobre su cabeza y luego una bolsa, otra bolsa y luego lo até. ¿Murió posteriormente? Bueno, sí, quiero decir, no me quedé allí simplemente mirándolo. Quiero decir, me movía por la habitación haciendo otras cosas mientras de fondo pues se iba escuchando su muerte. Está bien, entonces usted indicó que estranguló a la señora Otero después de haber hecho esto, ¿es correcto? Sí, volví y la estrangulé de nuevo. Está bien. Y eso finalmente la mató en ese momento. ¿Qué pasó entonces cuando todos estuvieron muertos? Cogí las llaves del coche, de hecho, creo que tenía las llaves antes de eso, porque quería asegurarme de tener una forma de salir de la casa y limpié la casa un poco, me aseguré de que todo estuviera limpio y salí por la puerta. Conduje hasta Dillons, dejé el auto allí y luego finalmente regresé a mi auto. Está bien, pasemos ahora al asesinato de Catherine Bright. Alrededor del 4 de abril de 1974, en el condado de Sedgwick, en Kansas, usted mató ilegalmente a Catherine Bright, de manera maliciosa, intencional, deliberada y premeditada, mediante estrangulamiento y apuñalamiento, infligiendo heridas que le provocaron la muerte, como decíamos, el 4 de abril de 1974. ¿Puede decirme exactamente qué pasó ese día? Bueno, no sé cómo decir eso exactamente. Tuve muchos, lo que yo llamo, proyectos. Eran diferentes personas en la ciudad a las que seguí y observé. Y supongo que Catherine Bright fue uno de los siguientes objetivos, como diría yo. ¿Cómo la seleccionó? Bueno, un día pasaba por allí y la vi entrar en casa con otra persona y pensé que era una posibilidad. Había muchísimos lugares en la zona, incluso College Hill, están por toda Wichita. Pero, de todos modos, ese fue básicamente un proceso de selección trabajado para lograrlo. Si no funcionara, simplemente pasaría a otra cosa. Pero en mi tipo de persona, acechar y pasear, pasas por la etapa del troleo y luego por la etapa del acecho. Ella estaba en la etapa de acoso cuando esto sucedió. Entonces, identificó a Catherine Bright como una víctima potencial. Sí, señor. ¿Qué hiciste entonces en el condado de Sedgwick? ¿Perdón? ¿Qué hizo entonces en el condado de Sedgwick? ¿En este día en particular? Sí. Entré a la casa y esperé a que ella regresara. ¿Cómo entró usted a la fuerza en la casa? Por la puerta trasera del lado este. Está bien. Entonces esperaste a que ella volviera a casa. Sí, señor. ¿Dónde estuviste esperando? Cerca del dormitorio. Caminé por la casa y descubrí dónde estaría si pasaban. ¿Qué pasó después? Ella y Kevin Bright entraron. No esperaba que él estuviera allí, y al descubrirlo, supongo que estaban juntos. Esa vez me acerqué a ellos y les dije que me buscaban en California y que necesitaba un vehículo, básicamente lo mismo que les dije a los Otero. Como que los alivió, los hizo sentir mejor y procedí a... Creo que le pedí que la atara a ella primero y luego lo até a él, o viceversa. No recuerdo ahora mismo ese momento. Cuénteme qué pasó después. Realmente no recuerdo si hice que ella lo atara o si ella lo ató, pero de todos modos... Básicamente me fui con ella a otra habitación y él ya estaba seguro allí junto a la cama. Le até los pies al poste de la cama, uno de los postes de la cama para que no pudiera correr.
La dejé en el dormitorio y luego volví para estrangularlo y en ese momento tuvimos una pelea. ¿Estaba usted también armado con una pistola en ese momento? Sí, tenía una pistola. Está bien. ¿Qué pasó cuando regresaste? En realidad tenía 2 pistolas. Bien. Bueno, cuando comencé a estrangularlo, o el garrote se rompió o él rompió sus ataduras y saltó muy rápido. Saqué mi arma y rápidamente le disparé. Le di en la cabeza, se cayó. Pude ver la sangre. Y en lo que a mí respecta, él, ya sabes, pensé que estaba herido y en problemas, inconsciente. Luego fui y empecé a estrangular a Catherine y luego empezamos a pelear porque las ataduras no eran muy buenas tampoco y entonces peleamos. Y ella quería sobrevivir y yo sentir placer. ¿Tú y Catherine? Sí, peleamos. Y saqué lo mejor de ella. Y pensé que estaba muerta y entonces pude escuchar un movimiento en la otra habitación. Regresé a la otra habitación donde estaba Kevin y traté de estrangularlo a él de nuevo en ese momento. Y él saltó contra mí y peleamos otra vez. En ese momento casi me disparó porque él consiguió la otra pistola que estaba en mi cartera aquí. Tenía mi Magnum en mi hombro. ¿Una pistolera? ¿Lo tenía en una pistolera? Sí, tenía la Magnum en mi pistolera. El otro era un calibre 22. Está bien. Ahí peleamos en ese momento. Le cogí el arma y creo que pensó que esa era la única arma que tenía, porque una vez que le mordí el dedo o lo golpeé o algo así, me escapé. Usé la 22 y le disparé una vez más y pensé que había caído para siempre. Así que le disparaste por segunda vez. Sí, señor. Y regresé para terminar el trabajo con Catherine y ella estaba peleando por sobrevivir. No sé si estaba perdiendo el control. El estrangulamiento no funcionó con ella y usé un cuchillo. Usted dice que usó un cuchillo contra ella. Sí. ¿Qué hizo con el cuchillo? La apuñalé. Ya sea 2 o 3 veces aquí o aquí, tal vez 2 aquí atrás y una aquí, o tal vez solo 2 veces aquí. Y usted está señalando su espalda baja y su Sí, debajo de las costillas. y su bajo abdomen. Sí, debajo de las costillas. Entonces, después de que la apuñalaste, ¿qué pasó? En realidad creo que en ese momento, bueno, era un desastre total porque no tenía control sobre ello. Estaba sangrando. Ella cayó. Creo que simplemente volví para ver cómo estaba Kevin o básicamente en ese mismo momento lo escuché escapar. Podía ser uno de los dos. Pero de repente la puerta principal de la casa se abrió y él ya no estaba. Yo te diré lo que pensé. Pensé que la policía vendría en ese momento. Escuché la puerta abrirse, pensé, ya sabes, eso es todo. Y salí. Y él pude verlo corriendo por la calle. Así que rápidamente limpié todo lo que pude y me fui. Está bien. Ahora, señor Reider, usted indicó que en el asesinato de la familia Otero no llevaba máscara para ocultar su identidad. ¿Tenía máscara con el asesinato de Brights? No lo hice. Está bien. Entonces, ¿qué pasó entonces? Lo intenté alcanzar. Ya tenía las llaves de los coches y pensé que tenía la llave correcta para el coche correcto. Corrí hacia su coche, que creo que era una camioneta que estaba ahí afuera, y lo intenté, pero no funcionó. Y en ese momento él ya no estaba corriendo por la calle y pensé, estoy en problemas, así que lo intenté y no funcionó. Entonces simplemente me bajé del coche y corrí. Bajé, fui hacia el este y luego volví hacia el campus donde estaba estacionado mi vehículo. Entonces, ¿habías estacionado tu vehículo en la Universidad Estatal de Wichita? Sí, señor. ¿Campus? El campus, ajá. ¿A qué distancia estaba la residencia de los Bright? 5 minutos a pie. Está bien. Entonces, pudiste llegar a tu coche y escapar. Sí, señor. Catherine Bright murió desangrada aquella noche. Su pareja, en cambio, sobrevivió a los 2 disparos que Dennis Rader le profirió aquella noche. Aún así, su declaración jamás sirvió a la policía para poder identificar al asesino hasta que en marzo de 2004 apareció una carta que reivindicaba el asesinato de Vicky Werlen el 16 de septiembre de 1986. No iba de farol. La carta contenía fotografías de la escena del crimen de una de las últimas víctimas y hasta una fotocopia de su carnet de conducir. Aquello hizo saltar todas las alarmas. Los investigadores nunca habían estado seguros de si Beverly había sido una víctima de BTK, así que, en un movimiento desesperado,
la policía realizó nuevos análisis de ADN a las muestras del caso Beverly y con los resultados en la mano se inició una campaña para comparar el ADN de los adultos de Wichita con el ADN encontrado bajo las uñas de la víctima. Fue una auténtica caza de brujas. Los hombres se ofrecían voluntarios empujados por las sospechas de su entorno y el qué dirán. Sin embargo, tras la enorme campaña, la policía no encontró nada. Las mofas de BTK fueron enormes y durante semanas siguió jugando con los investigadores y los medios. En enero de 2005, BTK cometió por fin un error. Dejó uno de sus mensajes en una caja de cereales en el Home Depot de la ciudad. Cuando los policías lo encontraron, descubrieron que el asesino tenía un Jeep Cherokee negro. Sin embargo, poco más se pudo saber. Había demasiados Cherokees en Wichita. BTK estaba tremendamente crecido. Sus cartas eran cada vez más duras y provocativas. En una de sus últimas cartas afirmaba que la policía de Kansas era tan torpe que, aunque les enviara un disquete con archivos, serían incapaces de pillarlo. El 16 de febrero de 2005 llegó ese disquete. Lo que debía ser la gran muestra de superioridad de BTK se convirtió en su perdición. El asesino estaba convencido de que el disco era irrastreable, y bien podía haberlo sido, pero la policía encontró un fichero de Microsoft Word borrado en el disco. Allí, en los metadatos, encontraron dos cosas. El último usuario en modificarlo había sido Dennis, y la licencia parecía ser de una iglesia luterana. En ese momento los investigadores hicieron lo que haría cualquier persona en su lugar: buscarlo en internet. Dennis, luterano, iglesia de Wichita, dio un resultado claro. Dennis Ryder, presidente del consejo local de la iglesia luterana. Por si fuera poco, el tal Ryder tenía un Jeep Cherokee negro. Pero las pruebas no eran concluyentes para detenerlo. Todo era circunstancial. Dándole vueltas al problema, se enteraron de que había una muestra de ADN que la hija había dejado en la clínica de la Universidad de Kansas donde estudiaba. Pidieron una orden para poder compararla con el ADN de las uñas de Beverly y descubrieron una coincidencia familiar. Era el último punto que necesitaban. La historia del asesino Dennis Ryder se asemeja a un oscuro capítulo de horror literario, donde la crueldad y la perversidad se entrelazan de manera macabra. Bajo el alias BTK, Ryder perpetró una serie de asesinatos en Kansas cuyos detalles son narrados con una frialdad inhumana. Sus víctimas sufrieron tormentos inimaginables mientras él se regodeaba en el poder de la dominación, transformando la realidad en una pesadilla sádica. Su historia, con sus cartas amenazantes y su búsqueda enfermiza de atención, es un relato perturbador que explora los abismos más oscuros de la psicopatía humana, recordándonos que el mal puede acechar en las sombras más insondables de la mente. Si te ha gustado este podcast y no te pierdes ni un solo episodio, que sepas que ahora puedes llevártelo contigo. Llévate su camiseta, su taza, su funda para el móvil y muchísimo más. Descubre en merchapod.com la ropa, complementos y merchandising de tu podcast favorito. Sigue el enlace que encontrarás en la bio y llévate el diseño que más te guste, para ti o para regalar a otro oyente de este podcast como tú. Compra el merchandising del podcast que más escuchas y ayuda a que más capítulos sean posibles. Pásate por merchapod.com y conviértete en uno de los nuestros. Recuerda, merchapod.com. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Son personas de confianza. Nos ponemos en sus manos. Salvan vidas. Pero a veces, algunos de ellos son asesinos. Upcast y el podcast Crímenes Ibéricos presentan el nuevo True Crime Médicos Asesinos. Historias reales de profesionales de la medicina que se han convertido en criminales por voluntad o negligencia. Médicos Asesinos. Escúchalo ya en tu plataforma de podcasting preferida.
Pon la palabra Appcast en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Appcast, que no te lo cuenten, escúchalo.